Te saludo en el amor del Señor, mi hermano. Amén. En este día quería agradecer al Señor por darme la oportunidad de poder llegar a este lugar. Amén. Porque su amor y su misericordia ha inundado nuestras vidas en este día. Y solamente gracias a Él podemos estar en este lugar. Solamente gracias a Él podemos venir aquí a renovar nuestra fuerza. A poder, mis hermanos, renovar quizás el cansancio, mis hermanos, por aliento, por fuerza, mis hermanos. Muchas veces en el trabajo tenemos pruebas, dificultades, pero gracias a Dios siempre podemos salir más que vencedores. Amén. En este día le invito a abrir la palabra de nuestro Señor en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amén. San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amén. Nos ponemos en pie para dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Amén. Damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor nos dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Amén. Oramos en esta hora al Señor. Bendito Rey Celestial, Padre Santo, Padre de amor, de bondad y de misericordia. En esta hora nos humillamos delante de tu presencia, Dios de los cielos. Primeramente reconociendo tu grandeza, tu poder, tu majestad, tu fidelidad, Padre Celestial. Reconocemos en esta hora que sin ti nada somos, Señor amado, que sin ti nada tenemos, que sin ti nada podemos hacer, Padre Celestial. Fuera de ti, Señor, no encontramos nada bueno, nada de bendición para nuestras vidas. Por eso en esta hora te damos gracias, porque nos dan la oportunidad de estar en este lugar, nos dan la oportunidad de poder ser hijos tuyos y poder venir a adorarte, a exaltarte, a bendecir tu santo nombre, Señor amado. En esta hora, Dios del cielo, tu palabra ha sido leída, Padre Celestial. En esta hora ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Dios del cielo, hable a cada vida, hable a cada corazón, Señor, a través de mi vida. Quiero ser un instrumento de honra en tus manos, un instrumento limpio, un instrumento, Señor, el cual tú puedas usar para bendecir a tu pueblo, para bendecir a tus hijos, Señor amado. En esta hora, Espíritu Santo, yo te ruego que tomes dominio y control de nuestras mentes, de nuestros corazones, Señor amado. Tome dominio de nuestros pensamientos, Señor. Queremos, Señor, estar atentos a lo que tú quieres hablar a nuestras vidas en este día. Por eso en esta hora rogamos, Señor, en tu nombre, que todo lo adverso a tu presencia en esta hora pueda ser rechazado, Señor. Pueda ser, Señor amado, pueda ser derrotado en el nombre de Jesús, Padre Celestial. Y declaramos sobre nuestras vidas la victoria sobre nosotros. Declaramos sobre nuestras vidas la bendición sobrenatural que viene de tu parte a favor de tus hijos, Señor amado. En esta hora yo te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a este pueblo, Señor amado. Señor amado, necesitamos saber lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Por eso rogamos, Señor, que nuestra sed, nuestra hambre de tu palabra, de tu presencia, en esta noche pueda ser saciada a través del maná de esta noche, Señor amado. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad y tu infinita misericordia, en el nombre glorioso y poderoso de Jesús. Amén y amén. Invito a glorificar al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor para siempre. Bueno, mis hermanos, esta es una de las parábolas que, como muchos sabemos, contaba nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos. Amén. Esta es una de las parábolas más conocidas, mis hermanos, y predicada alrededor del mundo entero. Se ocupa mucho para predicar en las calles, mis hermanos, y
Y muchas veces pensamos que solamente esta palabra es para aquellos hermanos que se han apartado del Señor, que se han apartado de la iglesia, mis hermanos, que están fuera de este lugar. Pero en esta noche déjeme decirle que Dios quiere hablar a nuestras vidas. Dios quiere hablar a nosotros, los que estamos aquí dentro, mis hermanos. Esta historia nos relata sobre un padre que tenía 2 hijos, mis hermanos, como nos dice la palabra de Dios. Y el menor de ellos le pide la parte de los bienes o de la herencia que a él le correspondía. Se supone, mis hermanos, que las herencias se deben repartir cuando el padre o la madre fallece, cuando el padre o la madre muere. Pero, mis hermanos, quizá este padre amaba tanto a su hijo, mis hermanos, que él fue capaz de conceder la petición, el deseo de este hijo menor. Y él fue y le repartió la parte de la herencia que a él le correspondía. Esa parte que él anhelaba, su padre se lo concedió. ¿Cuántas veces nosotros le hemos pedido al Señor algo y el Señor nos ha respondido? ¿Cuántas veces, mis hermanos, a nosotros el Señor nos ha concedido esa petición? Yo creo que a cada uno de nosotros el Señor nos ha respondido a cada una de nuestras peticiones, a cada uno de nuestros deseos, de nuestras oraciones, mis hermanos. Y eso es porque Él nos ama con amor eterno. Eso es porque el Señor tiene piedad y misericordia de nuestras vidas. Y esto lo podemos comprobar en el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 7. La palabra del Señor nos dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Aquí, mis hermanos, podemos comprobar cuánta misericordia y amor tiene nuestro Dios por nuestras vidas. Dice la palabra que si nosotros pedimos, Él nos dará. Si nosotros buscamos, vamos a hallar, mis hermanos. Y este hijo tenía la petición, tenía el deseo de poder recibir esa parte de la herencia. Y este padre, lleno de amor, lleno de cariño, de afecto por su hijo, fue capaz de concedérselo, mis hermanos. Y asimismo, mis hermanos, muchas veces nosotros le fallamos a nuestro Dios maravilloso. Si nos vamos más adelante, mis hermanos, en la palabra de nuestro Dios, en esta historia del hijo pródigo, dice la palabra del Señor que al pasar los días, este hijo juntó todos los bienes que él tenía, juntó quizás su ropa, sus maletas, mis hermanos. Y este hijo se fue lejos de su padre. Este hijo se fue a una provincia lejana, a una provincia apartada, mis hermanos. Pero podemos darnos cuenta de un detalle, que este hijo no pidió la herencia para ayudar al necesitado. Este hijo no pidió la herencia para ayudar a su padre, sino que hizo todo lo contrario. Pidió esta herencia, mis hermanos, para separarse de su padre, para alejarse de él. Se fue lejos de su hogar, se fue lejos de su familia. ¿Para qué? Dice la palabra de Dios, para desperdiciar toda esta herencia que le había sido dada, mis hermanos, todo lo que el padre le había entregado. Él se fue lejos y derramó todo lo que él tenía. Lo desperdició en cosas vanas, dice la palabra de Dios. Y aquí es donde, mis hermanos, este hijo, debido a su comportamiento, debido a sus malos actos, debido a que él fue un hijo malagradecido, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que comenzó a vivir escasez, mis hermanos. Comenzó a faltarle a este hijo, mis hermanos. Comenzó a vivir consecuencias del error que él había cometido, de haberse ido del lado de su familia, de su padre, y desperdiciar lo que a él le había sido entregado, mis hermanos. Como yo les decía, este hijo comenzó a vivir consecuencias, mis hermanos, solamente por ser un hijo malagradecido.
comenzó a malgastar todo, comenzó a pasar hambre, quizás comenzó a vivir el dolor, quizás comenzó a vivir la soledad. Quizás este hijo, cuando tenía todo ese dinero, muchos de sus amigos se le acercaban, mucha gente que quizás nunca había conocido, se le acercaba. ¿Para qué? Para poder disfrutar de esa herencia que él tenía. Quizás dice la palabra de Dios que este dinero lo ocupó en rameras, lo ocupó en mujeres, quizás lo ocupó en alcohol, en cosas que a él lo dañaban, en cosas que dañaban su ser, mis hermanos. Como yo les decía, dice la palabra que después de malgastar todo, comenzó a faltarle. Quizás al momento de ver su bolsa donde tenía el dinero, ya no tenía nada, mis hermanos. Comenzó a faltarle todo, comenzó a llegar la escasez a su vida. Y dice la palabra que este hombre se arrimó a uno de los ciudadanos de esta tierra para poder trabajar, para poder recibir un ingreso, mis hermanos, para poder mantener su vida. Dice la palabra del Señor que comenzó a cuidar los cerdos, comenzó a apacentar a los cerdos, mis hermanos. ¿Y qué fue lo que sucedió en ese momento? Este hijo comenzó a saborear la miseria y comenzó a darse cuenta que sentía hambre. Quizás hace cuántos días no comía, mis hermanos, que comenzó a sentir el deseo de comerse las algarrobas de los cerdos que él estaba apacentando. Y en ese entonces, mis hermanos, este hijo se dio cuenta que estaba saboreando el hambre en ese momento. Estaba saboreando quizás la tristeza, estaba saboreando quizás la soledad, la miseria. Después de haberlo tenido todo, ahora le estaba faltando, ahora estaba viviendo momentos de angustia, estaba viviendo momentos de escasez para su vida. ¿Y qué es lo que quiere Dios para nuestra vida en este día? Dios quiere que nosotros podamos tomar conciencia, mis hermanos, que fuera de Él nada podemos hacer, que fuera y lejos de nuestro Padre nada tenemos, mis hermanos. Fuera de Él nos falta el alimento, fuera de Él sentimos hambre, fuera de Él comienza a venir la angustia, la escasez espiritual a nuestras vidas. Fuera de Él comenzamos a vivir el dolor y comenzamos a sentir la miseria, mis hermanos. Quizás cuánta era la necesidad de este hombre, que al momento de estar ahí con los cerdos comenzó a sentir el hambre, mis hermanos, que quería comerse la comida de ellos. Quizás esa comida estaba llena de barro, estaba sucia, mis hermanos, pero era tanta su necesidad que él tenía deseo de comerse eso, mis hermanos. Quizás comenzó a sentir la vergüenza, mis hermanos. Comenzó a sentir la vergüenza de vivir en un lugar donde quizás nunca tendría que haber vivido, mis hermanos. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido quizás mal agradecidos con nuestro Dios? No hemos aprovechado al 100% las bendiciones que este Dios maravilloso nos da. Muchas veces Dios nos ha dado lo que deseamos, mis hermanos. Lo que nosotros le pedimos, nuestro Dios lo ha concedido. Pero ¿qué es lo que pasa? Actuamos como este hijo pródigo, actuamos como este hijo menor, siendo hijos malagradecidos. Muchas veces tenemos tanta necesidad de un trabajo y Dios abre esa puerta de bendición para nuestras vidas, pero ¿qué es lo que sucede? Nosotros comenzamos a alejarnos de nuestro Dios, comenzamos a ver que tenemos dinero y nos alejamos de Él porque ya no tenemos la necesidad. Muchas veces venimos a pedirle eso al Señor porque nos falta en nuestro hogar. Tenemos una necesidad económica grande, mis hermanos. Y muchas veces por eso nos acercamos a este Dios maravilloso. Y actuamos como este hijo pródigo, mis hermanos. Actuamos como este hombre malagradecido. Y nos vamos a una provincia lejana, a una provincia apartada de nuestro Padre. A una provincia donde empezamos a experimentar el dolor, empezamos a experimentar el hambre, la angustia y la necesidad, mis hermanos. Cosa que cuando estábamos al lado de nuestro Padre, nada nos faltaba. Cosa que cuando estábamos al lado de nuestro Padre, todo lo teníamos, mis hermanos. Comenzamos a vivir una miseria espiritual
espiritual, comenzamos, como yo les decía, a sentir hambre y sed, mis hermanos, de su palabra, de su presencia, hambre y sed de sus caricias, hambre y sed de sus abrazos, mis hermanos. Y muchas veces también deseamos, mis hermanos, comer esas algarrobas. Pero dice la palabra de Dios que este hombre, cuando comenzó a sentir ese deseo, nadie le daba para comer. Y lo mismo sucede con nuestras vidas cuando nos alejamos de Dios. Nada ni nadie puede saciar esa hambre que tenemos, mis hermanos. Ni los amigos, ni las cosas materiales pueden saciar esa hambre de nuestro Dios, esa hambre de su presencia, mis hermanos. Solamente Él puede hacerlo. Solamente Él puede saciar esas ganas de estar junto a Él. Solamente Él puede saciar nuestra necesidad. Solamente Él puede ayudarnos, mis hermanos. No hay nada en el mundo que pueda levantarnos cuando nos alejamos de Él. No hay nada en el mundo que pueda llenar nuestro vacío. No hay nada en el mundo que pueda llenar nuestro corazón, sino solamente nuestro Dios. Gloria a Dios. O quizás, mis hermanos, nosotros no nos hemos alejado de la iglesia, de este lugar físico. Asistimos a este lugar los días de culto, martes, jueves, domingo, mis hermanos. Pero nos hemos preguntado dónde realmente está nuestro corazón. Nos hemos preguntado dónde realmente está nuestra mente. Muchas veces podemos estar aquí físicamente, pero a la vez no estamos, mis hermanos. Podemos estar en la iglesia, pero nuestros pensamientos, nuestros sentimientos están en otro lado, mis hermanos. Ya no hay las mismas ganas de venir a este lugar. Ya no hay los mismos deseos de asistir a la iglesia. Ya no hay las mismas ganas de orar, de buscar el rostro de nuestro Dios. Ya no hay las mismas ganas de adorar a este Dios maravilloso. Quizás esto se debe a algún problema, alguna dificultad, alguna enfermedad. O puede ser debido a la pérdida de un ser querido, no lo sé, mis hermanos. Pero nos alejamos de nuestro Dios, no físicamente. Nos alejamos de Él. Nuestro corazón se aleja de nuestro Dios. Y muchas veces nos hemos olvidado que Él nunca nos ha dejado solos, que Él nunca nos ha desamparado. Y Dios no quiere que nosotros seamos hijos malagradecidos. Dios no quiere, mis hermanos, que estemos aquí solamente de presencia física en la iglesia. Dios quiere, mis hermanos, la disposición de nuestras vidas, la disposición de todo nuestro ser en este lugar, en nuestra casa, en nuestro trabajo, mis hermanos. ¿Y qué quiere decir esto? Disposición de mente, alma, corazón y de cuerpo, mis hermanos. Disposición de todo nuestro ser, mis hermanos, no solamente físicamente. Y cuando nosotros, mis hermanos, nos alejamos de Dios, vivimos grandes consecuencias como vivió este hijo pródigo. Nuestra vida espiritual se debilita. Nuestro espíritu se empieza a entristecer, mis hermanos. Ya nuestro cuerpo, mis hermanos, nuestro rostro, nuestras fuerzas ya no son las mismas. Por eso la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 17, versículo 22, la palabra de Dios nos dice que el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos, mis hermanos. Esas son las consecuencias que nosotros comenzamos a vivir fuera de nuestro Dios, alejados de nuestro Señor. Nuestro espíritu se entristece, nuestros huesos se secan, mis hermanos, nuestro corazón se amarga, mis hermanos. Ya nuestro rostro cambia, porque dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestras palabras ya no son las mismas, ya no hablamos de las mismas cosas que hablábamos cuando estábamos en el Señor. Comenzamos a contaminarnos, mis hermanos. Comenzamos a manchar nuestras vestiduras, mis hermanos, con las cosas del mundo. Comenzamos a vivir grandes dolores, grandes situaciones que quizás nunca debíamos haber vivido, mis hermanos. Pero el Señor no quiere que sigamos siendo así, mis hermanos, que sigamos viviendo lejos de nuestro Dios, que nuestro corazón siga apartado de Él. Nuestro Señor quiere
que nosotros podamos volver nuestro corazón a Él nuevamente. Si nuestro Dios es tan grande en amor y en misericordia, que Él está dispuesto para recibirnos, mis hermanos. Él está dispuesto para ayudarnos. Él está dispuesto para esperarnos, porque Él está ahí siempre con los brazos abiertos para recibirnos, mis hermanos. Quizás este hombre cometió muchos errores, pero Dios quiere que nosotros podamos tomar una actitud positiva que este hijo pródigo tomó, mis hermanos. Dice la palabra de Dios que este hombre, cuando estaba deseando comer esta algarroba, dice la palabra que este hombre volvió en sí. ¿Qué quiere decir esto? Que este hombre tomó conciencia, mis hermanos. Dios quiere eso, que cuando nosotros sintamos esa hambre, nosotros podamos tomar conciencia, mis hermanos, de lo que hemos hecho, de los errores que hemos cometido, del error que hemos cometido, de alejar nuestro corazón de Él. Pero ¿cuál fue la actitud que tomó este hijo pródigo después de sentir este deseo? Este hombre sabía que tenía una familia, pero en ese momento se dio cuenta que la había perdido. Este hombre sabía que él había tenido provisiones para sustentar su vida, pero en ese momento se dio cuenta que también las había perdido. En ese momento se dio cuenta que él tenía una casa donde vivir, pero en ese momento reaccionó, volvió en sí, se dio cuenta de que ya estaba viviendo en la calle, de que quizás ya no tenía un hogar donde llegar para dormir, para descansar. En ese momento él pensó, quizás, y dijo: al lado de mi padre yo todo lo tenía. Y en ese momento volvió en sí, se dio cuenta que todo lo había perdido, que todo lo que el Padre le había dado lo había desperdiciado, lo había, mis hermanos, usado en cosas vanas. Si nos vamos a la palabra de Dios, en la misma historia, la palabra del Señor nos dice: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. El Señor quiere, mis hermanos, que nosotros tomemos esta actitud positiva de este hombre, que nosotros podamos tomar conciencia, mis hermanos, y nos arrepintamos de nuestros malos actos, nos arrepintamos de haber sido hijos malagradecidos, de habernos alejado de su presencia, de haber actuado erróneamente, mis hermanos. Dios quiere que nos arrepintamos de nuestro actuar como hijo pródigo y de haber dado mal uso, mis hermanos, a lo que Dios nos ha dado, a lo que Dios nos ha regalado. ¿Cuántos de nosotros le hemos pedido a Dios dones y talentos? Pero ¿dónde están? ¿Lo hemos apagado o los hemos ocultado? ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, le hemos pedido a Dios enamorarnos de Él? Pero ¿dónde está ese amor por nuestro Dios? ¿Dónde está el amor que tú le pedías a Dios? ¿Dónde están esas ganas de enamorarte de Él? Si nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 2, la palabra del Señor nos dice, Apocalipsis 2:4: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Dios está dispuesto, mis hermanos, a perdonar nuestras vidas. Dios está dispuesto a devolver ese primer amor que quizás has perdido, que quizás has derrochado, mis hermanos. Pero ¿qué quiere nuestro Señor de nuestras vidas? Que nosotros primero tengamos que arrepentirnos de habernos alejado de Él. Dice la palabra de Dios que este hijo se levantó y fue donde su padre. Y mientras él caminaba por el camino, este padre se dio cuenta de que su hijo venía
Quizás este hombre día tras día miraba hacia el camino por si su hijo volvía y se arrepentía y volvía a casa. Pero relata la palabra del Señor que mientras este hijo llegaba, su padre lo miraba de lejos. Su padre lo estaba esperando con los brazos abiertos, mis hermanos. Y este hombre, este hijo llega donde su padre le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero este padre lo miró, quizás lo abrazó. Dice la palabra de Dios que este hombre corrió donde su hijo y se le colgó sobre su cuello. A él no le importó, mis hermanos, quizás el error que él había cometido. Solamente le importaba que este hijo se había arrepentido de su error, del error que él había cometido en contra de él. Y él le manda a sus siervos a que le traigan nuevas vestiduras, mis hermanos, vestiduras limpias, a que pongan un anillo en su dedo, dice la palabra de Dios, y le pongan un nuevo calzado, mis hermanos. Este hombre le avisó, quizás cuánto extrañaba a su hijo, quizás cuánto tiempo llevaba lejos de él, quizás cuánto tiempo anhelaba abrazar a su hijo. Quizás cuánto tiempo anhelaba abrazarlo y besarlo, mis hermanos. Y así mismo Dios nos está extrañando a nosotros, mis hermanos. A Dios no le importa tanto nuestra presencia física en este lugar. A Dios lo que le importa es nuestro corazón, mis hermanos. A Dios le importa que nosotros seamos hijos agradecidos por lo que Él nos ha dado, por lo que Él nos ha entregado, mis hermanos. Dios está dispuesto a perdonarnos, así como este padre perdonó a este hijo malagradecido. Dios está dispuesto a perdonar nuestras faltas, pero solamente basta en que nosotros volvamos nuestro corazón a Él nuevamente, que nos arrepintamos, porque aparte de correr, de abrazarnos, de consolarnos y de besarnos, Dios tiene cosas más maravillosas para nuestras vidas, mis hermanos. Como yo les decía, este padre mandó a sus siervos para que le pusieran vestidura, para que pusieran un anillo en su dedo y para que le pusieran calzado, mis hermanos. Y Dios el día de hoy ha preparado una fiesta para nosotros, los que estamos dispuestos a arrepentirnos, mis hermanos, y volver nuestro corazón nuevamente a nuestro Señor. Este padre, cuando este hijo volvió, preparó una fiesta, mis hermanos. Mató al becerro más gordo que tenía y comenzó a regocijarse con su hijo, comenzó a regocijarse con sus siervos, porque sentía una alegría tan grande de que su hijo nuevamente había vuelto, mis hermanos, había vuelto al lado de él. Y Dios el día de hoy quiere poner vestiduras nuevas, quiere sacar nuestras vestiduras sucias, mis hermanos, esas vestiduras que ensuciamos fuera de Él, esas vestiduras que ensuciamos estando en el mundo, esas vestiduras que ensuciamos con nuestro corazón apartado de nuestro Dios. Dios quiere cambiarlas por vestiduras limpias. Dios quiere poner un anillo en nuestro dedo, el símbolo de una unidad eterna con nuestro Dios. Y Dios quiere poner un calzado, mis hermanos. Dios quiere poner potencia espiritual en cada uno de nosotros. Dios en este día nos está diciendo: tu deber es estar conmigo, no como siervo, sino como hijo mío. El día de hoy Dios nos está diciendo: deseo que tú siempre recuerdes que eres mi hijo y que me gozo en ti. Me gozo cuando tú estás a mi lado. Me gozo cuando tú me alabas. Me gozo cuando tú me agradeces por lo que yo te he dado. Me gozo cuando tú estás ahí, cuando yo te necesito. El día de hoy Dios quiere bendecir nuestra vida. Dios quiere, mis hermanos, que nosotros podamos volver nuevamente nuestro corazón a nuestro Dios. No solamente de presencia física estar en este lugar, sino entregarle todo nuestro ser a este Dios maravilloso, mis hermanos. No olvidemos, mis hermanos, que Él ha estado ahí en todo momento, en los momentos de dificultad, en los momentos de tristeza, en los momentos de enfermedad. Dios ha estado con cada uno de nosotros. Y nosotros, ¿cómo le hemos pagado a este
Este lugar debería estar lleno, mis hermanos. En este lugar deberían estar todos los hijos agradecidos de nuestro Dios. Pero así nos damos cuenta que muchos de nosotros hemos sido hijos pródigos, mis hermanos. Hemos sido hijos mal agradecidos. Hemos escondido nuestros talentos. Hemos apagado nuestros dones. Hemos desperdiciado lo que Dios nos ha dado, mis hermanos. Porque Dios nos ha dado en abundancia nuestra vida. Dios se ha dispuesto a bendecirnos. Dios se ha dispuesto a perdonarnos, mis hermanos. Dios se ha dispuesto a ayudarnos. Y nosotros le estamos pagando de esta forma. Pero no olvidemos que Él está aquí en este lugar, con sus brazos abiertos, esperando a que nosotros volvamos a su presencia, a que nosotros volvamos a nuestro Padre, porque Él quiere abrazarnos, Él quiere besarnos, Él quiere cambiar nuestra vida, mis hermanos. Él quiere cambiar nuestra vestidura. Él quiere poner ese anillo a nuestro dedo para que nosotros no nos separemos de Él, mis hermanos. Debemos hacer nuestra la palabra de Dios que dice que nada ni nadie nos podrá separar de su amor. Solamente nosotros somos los que nos alejamos, mis hermanos, porque Dios nos ama con amor eterno, con ese amor que no tiene límites, mis hermanos, con ese amor que no tiene límites para nuestras vidas, que supera nuestro entendimiento, que supera nuestro pensar, mis hermanos. Pero arrepintámonos, mis hermanos, y entreguemos por completo nuestro ser a nuestro Señor, porque Él está en este lugar para ayudarnos, para bendecirnos, para levantarnos en medio de cualquier aflicción, en medio de cualquier tribulación, mis hermanos. Dios tiene cosas grandes preparadas para usted y para mí. Dios tiene cosas grandes preparadas para aquellos que le buscan, para aquellos que le agradecen. Y yo sé que cada uno de nosotros somos agradecidos por nuestro Dios, por todo lo que Él ha hecho por nuestras vidas. No perdamos lo que Él nos ha dado, mis hermanos, porque es muy difícil recuperarlo, o quizás no lo recuperaremos nunca, mis hermanos. Pero yo sé que Dios tiene amor y misericordia por nuestras vidas. Pero solamente basta que volvamos a hacer las obras que hacíamos al principio, para que Dios no quite el candelero de su lugar, de nuestras vidas, mis hermanos. Solamente Dios espera eso de nuestras vidas, que nosotros podamos arrepentirnos y podamos volver nuestro corazón a Él. Amén. Le invito a que se pueda poner en pie en esta hora.